El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maquiavelo decía: «Los fantasmas asustan más de lejos que de cerca». Esto para ilustrar un poco lo que vamos a meditar en el Santo Evangelio de hoy, que además es el Evangelio que meditaremos también el próximo domingo. Por eso los invito a tenerlo presente. Ojalá a volver a leerlo en sus casas, meditarlo, contemplarlo, orarlo y tratar de recibir muchas enseñanzas de este precioso texto. Mateo 14, 22 al 36. Para comprender este texto, por lo menos esa partecita donde confundían a Jesús con un fantasma, vamos a recordar que los primeros versículos del capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, texto que meditamos el sábado pasado, nos contaba la muerte de Juan el Bautista. Y a renglón seguido, el Evangelio de ayer dice que Jesús, después de saber la muerte de Juan, se retiró a un lugar solitario. Y después, al regresar nuevamente y compartir con la gente,
curó a los enfermos porque sintió compasión y dio de comer a más de 5.000 personas solamente con 5 panes y 2 pescados. El Evangelio de hoy comienza diciendo que Jesús, después de realizar este milagro, le dice a sus discípulos que nuevamente pasen a la otra orilla. Se trata de atravesar el mar de Galilea, el mar que, según dice la palabra, esa noche parece ser que estaba embravecido. Jesús, mientras tanto, dice la palabra, se retiró al monte, a solas, dice el texto, para orar. Jesús está allí, grande momentos de oración, y está allí hasta la madrugada. Dice la palabra que a la 4ª vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Según los exégetas o estudiosos bíblicos, dice que se trata más o menos de las 3 a las 6 de la mañana. Vamos entonces a retomar el inicio del Evangelio del capítulo 14, una situación que tiene que haber marcado a Jesús y a sus discípulos, la muerte de Juan el Bautista. Pero vamos a retomar también el cansancio de los discípulos durante toda la noche, bregando y llevando la barca a viento contrario. Y Jesús aparece a la madrugada. Ellos, dice el texto, gritaron de miedo diciendo que era un fantasma. La palabra fantasma viene del griego aparición, que significa el ver algo irreal, pero que puede ser real. Y la realidad fantasiosa no es otra cosa que una realidad imaginativa. Recordemos lo que dice Santa Teresa de Ávila: la imaginación es la loca de la casa, y con frecuencia esa loca nos domina, nos orienta y nos guía y a veces hasta nos manipula. Ellos creen ver un fantasma y tienen miedo. Los fantasmas son irreales, pero pueden partir de hechos reales. La muerte de Juan el Bautista y Jesús, apartado de ellos, ellos pueden haberse imaginado que también a Jesús lo habían apresado y lo habían asesinado. Y por lo tanto, en medio del susto y de estar luchando por atravesar la mar, pues creen ver a un muerto que se aparece, a un muerto que se les presenta. Tienen miedo, están asustados. Mateo, recordemos, escribe su texto más o menos entre los años 80 y 90 de nuestra era, 50 años después de la resurrección de Jesús. Y los primeros cristianos están atravesando una crisis histórica terrible, porque se ha destruido el templo de Jerusalén, e incluso muchos quieren echarle la culpa de los desastres al mismo cristianismo. Están siendo perseguidos, tienen que vivir en las catacumbas, le tienen miedo a la muerte y por lo tanto la muerte se convierte en un fantasma. Como la enfermedad se puede convertir en un fantasma,
algo que nos asusta, algo que nos genera mucho miedo, algo, una figura irreal pero que se hace real, como nos pasa con el coronavirus. Cuando empezó en Wuhan, China, y se fue viniendo, como que se fue expandiendo por el mundo, nos parecía una figura irreal, pero que hoy es real. A ver, mis queridos hermanos, ¿qué tenemos que escuchar nosotros hoy frente a la crisis que estamos viviendo? Y que en un momento determinado, y lo seguimos viendo, en un momento determinado pensábamos que era algo imaginativo y lo veíamos como un fantasma y lo seguimos viendo como un fantasma, pero hoy nos damos cuenta que es real y que si no nos cuidamos, preparémonos para la muerte. Hoy, como siempre, Jesús sigue vivo y se viene hacia nosotros para darnos una manito, para ayudarnos, para consolarnos, para tener compasión. Escuchemos esa bonita expresión del Evangelio de hoy. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. También muchas veces nosotros hemos visto a Dios simplemente como un fantasma. Nos lo imaginamos de mil maneras, menos como realmente es. Creemos que es un Dios irreal y por eso nos mandan en la nueva era y en el mundo moderno a que abracemos un árbol, a que contemplemos una energía cósmica. Hermanos queridos, el Dios nuestro, el Dios bíblico, el Dios cristiano, el Dios de nuestra iglesia, es el Dios revelado en Jesucristo, a quien los discípulos en un momento determinado también vieron como un fantasma, pero que una vez que se les acercó y tuvieron plena confianza en Él, y Él les dio la mano, empezando por darle la mano a Pedro en el momento que se está hundiendo, es real. Soy yo, no tengan miedo. Mis queridos hermanos, esa es la invitación a que durante esta semana, que es propicio hacerlo, además por las circunstancias que estamos viviendo tenaces de avance agresivo del COVID-19 en nuestra región amazónica, pues por Dios, es tiempo de ir nuevamente a Jesús. Es tiempo de ir nuevamente hacia Él y sobre todo de verlo, de contemplarlo, de adorarlo. Así termina el Evangelio el próximo domingo, cerrando con esta palabrita: realmente eres Hijo de Dios. Expresión que ellos proclaman de rodillas, postrados ante Él. Tenemos que postrarnos más ante Él. Tenemos que estar más dispuestos de verdad, a tener fe y confianza en su presencia, en su palabra y en sus signos, ese signo de acogernos. Ofrezcámosle pues al Señor nuestra oración durante estos días y no lo veamos simplemente como un fantasma, sino como el Dios revelado, el Dios con nosotros, el Dios personal que nos invita a que lo adoremos y lo contemplemos en nuestra vida personal, pero también en nuestra experiencia comunitaria.